¿Qué tal mis queridos soldadores? Buen día. Mi nombre es Guillermo Girón y el día de hoy les voy a presentar todo lo referente a parámetros de inicio y fin para soldadura manual, pero principalmente para soldadura robótica. ¿Sale? Me gusta ser muy concreto y muy al punto en mis videos, entonces vámonos de lleno al tema. Primero, ¿para qué me sirven los parámetros de inicio? Bueno, los parámetros de inicio son para controlar o arreglar algunos problemitas que puedo tener previo a la corriente de soldadura. Y los parámetros de fin son para lo mismo, solo que después de que ya terminé la soldadura. Entonces, vamos a hablar de los parámetros de inicio. La definición formal sería, son todas aquellas variables extras o adicionales que podemos manipular en nuestro proceso previo a establecer una corriente de soldadura. ¿Cuáles son estos? Tengo yo el preflujo, que hace referencia al gas, el running, que es una velocidad inicial del alambre antes de que siquiera exista corriente, y un start time, que se refiere, es un poquito más complejo, pero son parámetros que yo voy a poder tener determinado tiempo diferentes a la corriente de soldadura establecida. ¿Ok? Como extra tenemos 2 o 4 pasos que aplica solo para soldadura manual, que es una cosa adicional que yo puedo configurar y es básicamente con 2 pasos yo tengo que mantener el gatillo apretado en mi soldadura. Con 4 pasos yo puedo establecer la corriente de soldadura, soltar el gatillo y se detiene una vez que yo presiono y suelto el gatillo. ¿Vale? Bueno, vamos a tocar cada una por separado. Preflujo. ¿Qué es el preflujo? El preflujo hace referencia al gas y es tiempo que saldrá el gas previo a soldar, es decir, previo a que se establezca una corriente de soldadura. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar cuando tengamos un poro al inicio. ¿Por qué pasa esto? En algún momento yo voy a, si yo no configuro nada de esto, si lo dejo como si fuera una máquina normal, si no pudiera controlar esto, inicia tanto la alimentación como la corriente como el gas al mismo tiempo. Pero si esto pasa, puede que haya un instante donde la soldadura no tenga atmósfera de protección. Si la soldadura no tiene atmósfera de protección, pues lo más normal que vamos a tener son poros. Entonces, siempre que yo tenga un poro al inicio de mi cordón, la forma de arreglarlo es utilizar un preflujo. ¿Sale? Lo que estamos viendo aquí en pantalla es un alimentador PowerFit 84 de la marca Lincoln, que es el alimentador manual que se utiliza para los procesos avanzados. En el caso de robots podemos hacer la configuración a través del Teach Pendant. Se van a llamar exactamente de la misma manera, pero la forma de configurarlos es a través del Teach Pendant. ¿Qué configuro yo en el preflujo? Simplemente un tiempo. Yo lo puedo tener en apagado, que es decir, no va a existir un preflujo, o lo puedo tener hasta 25 segundos. Aunque yo tengo la opción de 25 segundos, realmente con 1 o 2 segundos que se tenga de preflujo es suficiente. Ojo, cuando está el preflujo no hay ni alimentación y tampoco hay corriente. Entonces lo que yo voy a notar si es de manera manual es que presiono el gatillo y solo sale el gas, pero no está saliendo el alambre. Y lo mismo de forma robótica, para que lo consideren. Bueno, después viene la velocidad inicial. Esto es una velocidad con la que saldrá el alambre antes de tocar el material. ¿Cuándo es que yo la voy a utilizar? Cuando haya repiqueteo al inicio. A veces cuando tenemos velocidades muy altas, lo que ocurre es que sale el alambre, pero justo antes de que se establezca la corriente, el alambre choca con el material. Y eso pues puede provocar problemas al inicio de soldadura principal. O un ser humano lo puede controlar fácilmente, no es tanto problema. Pero si hablamos de una soldadura robótica, el robot no es capaz de tomar decisiones, solo sigue su programación. Entonces si repiquetea podemos incluso dañar el robot. Entonces esto es muy importante. Si me doy cuenta, en la soldadura robótica acostumbramos a usar velocidades de avance y velocidades de alimentación muy altas. Es muy probable que tenga yo el repiqueteo. ¿Cómo lo corrijo? Pues voy a poner mi velocidad inicial. ¿A qué se refiere esta 150? Bueno, eso quiere decir que una vez que haya terminado el preflujo, perdón, voy a sacar el alambre, pero a esta velocidad, a 150 pulgadas por minuto. Yo lo puedo configurar de 0, como mínimo 50
y hasta 150 pulgadas por minuto. Es decir, el alambre va a salir a esa velocidad lenta, pero una vez que se establezca el arco, vamos a pasar a la siguiente, que son parámetros iniciales, pero una vez que se establezca el arco, ya nos vamos a una velocidad diferente a esta. Esto solo sirve para que entre con suavidad para abrir el arco, ¿sale? Se recomienda generalmente 100 pulgadas por minuto, aunque podemos tenerlo hasta 150 si lo consideramos necesario. Ok, lo que les decía aquí es tiempo de inicio. Una vez que termina el anterior, que es velocidad inicial, entramos con el tiempo de inicio, que es una configuración que yo puedo hacer de los parámetros de soldadura antes de que se establezca el arco como tal, o de que se establezcan los parámetros reales de la soldadura, los parámetros que yo tengo en mi WPS. ¿Sale? Tiempo que podremos tener parámetros distintos a los de la soldadura. Es decir, yo por ejemplo en mi WPS dice que tengo que soldar a 400 pulgadas por minuto con 30 volts, por decir algo, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, en el tiempo de inicio yo puedo configurar, ok, está bien, esos son mis parámetros de soldadura, pero yo quiero empezar con 200 de velocidad de alimentación y con 25 volts para después llegar al real. ¿Por qué quisiera hacer esto? Bueno, hay ocasiones que yo estoy soldando material muy delgado y ese material delgado, si empiezo con parámetros muy agresivos, se puede fundir de más o se puede socavar. Entonces, al empezar suave, una vez que yo ya establecí el arco, bueno, ahora sí ya puedo proceder a mis parámetros necesarios o los que tengo en mi WPS para que la soldadura sea de la mayor calidad posible. ¿Sale? Otra cosa que puede pasar es que yo tenga falta de penetración o falta de fusión al inicio. En ese caso, yo lo que querría sería tener parámetros más agresivos para poder calentar el material antes de que empiece realmente a soldar. Para estos parámetros, ¿qué es lo que voy a configurar? Aquí sí voy a configurar tanto velocidad de alimentación como un voltaje o trim, así como el tiempo que yo quiero tener la velocidad inicial. Ese tiempo yo recomiendo que sea de 1 a 3 segundos, no necesitamos más. Y esto es especialmente útil en aluminio para que se caliente un poquito y una vez que ya esté caliente ya podamos soldar de la mejor forma posible. Les voy a mostrar cómo se ve en el Power Fit. En el Power Fit lo que vamos a tener en la selección de este parámetro, vamos a ver cómo los indicadores parpadean. Parpadea tanto la velocidad de alimentación como lo sería el voltaje y el trim. Y en la perilla central vamos a controlar lo que sería el tiempo que van a durar estos parámetros. El que esté intermitente nos indica que es solamente temporal y que solo va a estar activo en el tiempo que yo le indique que esté activo el start time. Hasta aquí tenemos todo de parámetros de inicio. ¿Qué pasa con los parámetros de fin? Es lo mismo, pero al final, ¿sale? Son todas aquellas variables extra que podemos manipular en nuestro proceso al final de la soldadura. Y las vamos a tener en este orden. Primero es Crater Time, que es básicamente lo mismo que el anterior, pero al final. Me sirve principalmente para rellenar el cráter, pero lo vamos a ver más adelante. El Burn Back, que es el tiempo de quemada de retroceso, y el postflujo. Tengo que decirlo, son muy similares a los parámetros de inicio, solo que estos sirven obviamente cuando termino yo mi soldadura. También hay un parámetro extra que se llama Spot Time, que es básicamente un temporizador que si yo lo configuro en 5 segundos, por ejemplo, inicio mi soldadura y a los 5 segundos me la corta, la termina. Pero esto solo aplica para manual. Para robots, pues realmente todo se configura desde el Teach Panel. Bueno, entonces hablemos del tiempo de cráter. El tiempo de cráter puede ser desde 0 hasta 10 segundos y es un tiempo que podemos tener parámetros diferentes a los de soldadura, como decía hace rato. Mis parámetros son de 400 con 30 volts. Ah, bueno, en el tiempo de cráter yo voy a querer hacerlo un poquito más rápido para rellenar rápido o un poquito menor para no socavar el final de las piezas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo al final un cráter muy voluminoso, y esto es especialmente común en la soldadura con robot,
lo que yo tengo que hacer es simplemente bajar la velocidad, bajar el voltaje para que en el mismo tiempo deposite menos soldadura y así establecer un cráter, digamos, del mismo tamaño que el cordón. O puede pasar lo contrario, a lo mejor estoy retirando muy rápido mi soldadura, pues hay que dejar un tiempo rellenando y pues para eso me sirve el crater time, ¿no? Para cambiarle los parámetros y seguir y rellenar el cráter o no hacerlo tan voluminoso. O también a veces tenemos juntas a tope que al final, como ya es un bordecito, se pueden llegar a fundir. Entonces, para que sea menos agresiva la soldadura, pues lo que hacemos es simplemente bajar los parámetros de ese lado, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo controlar tanto el tiempo como los parámetros. O sea, funciona igual que el start time, ¿sale? Ahora vamos a hablar del burn back. Esta es una duda muy común y muchos preguntan sobre para qué sirve. De hecho, no es necesario tener máquinas de procesos avanzados. La mayoría de las máquinas de microalambre traen la función. Y se traduciría como tiempo que se quemará el alambre sin alimentación. Es decir, cuando yo termine de soldar, mi alambre a veces queda pegado, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a corregir esto? Le digo a la máquina, ¿sabes qué? Dame un tiempo de burn back, que normalmente es 0.1 segundos, es lo más recomendado, lo estándar, lo que casi siempre funciona. Y con eso, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay alimentación de alambre, pero si hay corriente, entonces, ¿qué va a pasar con el alambre? Pues se va a quemar y se va a fundir. Y eso va a hacer que ya no se quede pegado con el material, ¿sale? Importantísimo, si ustedes no tienen este problema, no utilicen el burn back, no hace falta. Pero si sí lo tienen, lo corrigen con el burn back, es muy sencillo. Y luego viene el postflujo. El postflujo es lo mismo que el preflujo, solo que al final. ¿Qué tenemos que considerar para utilizarlo? Que haya poro al final. Ojo, cuando hablamos de poros, no solo hablamos de poros visibles, sino hablamos de poros que salgan en radiografías. A veces no es visible, pero hay un poro interno y eso se debe a que, como se detiene todo al mismo tiempo, lo mismo que hace rato, la soldadura se funde sin protección de gas y eso genera un poro, ¿sale? Y esto es especialmente común en el aluminio. El aluminio siempre tiene temas para soldarse. Pero bueno, si tienen ustedes poro al final, utilícenlo, si no, entonces no se molesten, ¿no? Estas funciones, que quede claro, son más que nada para solucionar problemas. Si ustedes no tienen problemas en su soldadura, pues no hace falta. Pero si sí tienen los problemas que ya les mencioné, bueno, aquí está el problema y la solución. Ahora, nada más para terminar, consideraciones especiales. En la práctica, los parámetros de inicio y fin siguen en este orden. Preflujo, es decir, primero administro gas, sale. Después velocidad inicial, ok, ya estoy suministrando gas, sale mi alambre con una velocidad baja para establecer el arco. Luego, tiempo inicial, ok, una vez establecido el arco, yo voy a trabajar con mis parámetros de inicio de acuerdo al tiempo que yo le haya dicho, ¿sale? Después, cuando termine este tiempo inicial, ahora sí van mis parámetros de soldadura. Estoy soldando, pum, termino y viene el tiempo de cráter. Entonces cambian los parámetros a los que yo le haya puesto para el cráter en el tiempo que le haya dicho y una vez que termine este tiempo, se detiene la alimentación, aunque sigue el flujo de gas y se alimenta la corriente para generar este burn back, el 0.1 segundos que le indicamos o lo que le hayamos programado. Y terminando el burn back, inicia el postflujo, que puede ser 1 o 2 segundos, ¿sale? Termina el postflujo y ahora sí, ya terminé de soldar. Ojo, aplica igual en soldadura manual que en robótica, sin embargo, todo se tiene que configurar en el Teach Penda, ¿sale? Y ahora, como les comentaba, yo soy vendedor de la marca Lincoln, yo trabajo para Lincoln. Sin embargo, yo sé que diferentes marcas manejan estos mismos conceptos, aunque le pueden poner otro nombre. Es exactamente lo mismo y tiene la misma funcionalidad, ¿sale? Bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Me parece algo bueno para un primer video. Y pues les encargo su like y si les gustó, compartan. Recuerden que estoy iniciando con el contenido y les agradecería su retroalimentación y que me digan qué más temas quieren que les explique.
Los saluda Guillermo Girón, cuídense, hasta la próxima.